Hace muchos años, 1779, se escribió uno de los himnos más maravillosos y uno de los más, y yo creo que tal vez sea uno de los clásicos, como Cuán grande es Dios. Este himno tal vez es aún más conocido y más cantado y más que se utiliza más que cualquier otro himno. ¿Cuál es este himno? Sublime gracia. ¿Usted conoce esas palabras de sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó? Yo era ciego, mas veo hoy, perdido, y Él me halló. Y esa es la estrofa, ese es el canto, ese es el coro de este himno. De hecho, así comienza. Pero usted escucha los funerales y escucha las gaitas tocar. Escucha las invitaciones en los eventos evangelísticos. Y, gracias sublime. Y este himno lo escuchamos muchas veces. Y es uno de los himnos más conocidos y más sonados. Pero este himno lo escribió un hombre que se llama John Newton. Y John Newton era hijo de un marinero, su mamá era cristiana, pero su mamá murió cuando él tenía 7 años y su papá se olvidó de él, y al contrario, este niño cuando creció a los 19 años ya era marino y andaba en todas las cosas malas que un hombre, un marino en aquel entonces 1750 podía andar, 1720 por ahí. Bueno, él nació en 1725, así es que póngale 20 años más, 45. Y este hombre se dedicó a traficar esclavos. Y usted sabe, estamos viviendo en un tiempo precisamente donde estamos hablando de la justicia social, de la igualdad racial y de tantas otras cosas que tiene que ver con esto de vender esclavos. Y John Newton se dedicaba a vender esclavos, pero un día estaba a punto de morir en el mar, y entonces él pensó que tal vez su mamá, fíjese lo importante de la mamá en aquel entonces, que instruyó a su hijo en los caminos del Señor, recordaba lo que su mamá le decía, y aunque él se burlaba de los cristianos y aunque él despreciaba la religión, cuando estuvo a punto de morir, de pronto comenzó a pedirle a Dios que le diera una oportunidad y que tal vez lo pudiera salvar si aún no era muy tarde, y Dios lo salvó. Y entonces él se encontró con esa gracia sublime, y el himno Gracia Sublime es el testimonio de John Newton. Y después de que él se convirtió, fue uno de los principales ¿cómo se dice? Defensores en contra de la esclavitud. Comenzó a defender a los esclavos y fue llamado para comparecer como ¿cómo le dicen? Witness, como testigo para abolir la esclavitud en Inglaterra. Entonces este hombre se encontró con la gracia del Señor y su vida fue completamente transformada, y escribió este himno, Sublime Gracia. Hace muchos años, un día me tocaba ser el pastor de guardia, y entonces había una señora como de 103 años y su hijo de 90 y tantos me pidió que si podía ir a verla, porque ya tenía 3 días que no respondía y que pensaban que estaban a punto de morir, Entonces llamaron a la familia y me llamaron a mí para ir al hospital. Y entonces fui al hospital y comencé a orar por ella, y estando orando por ella, una de los familiares me dijo: pastor, ¿usted cree que puede cantar Gracia Sublime? Era su himno favorito. Y entonces ya sabe cómo saqué la voz de Vicente Fernández, ¿verdad? Y comencé a cantar ahí. Voy a cantar y voy a decir: ¿cuál Vicente Fernández? Y comencé a cantar ahí, y comencé: Sublime gracia del Señor. Pero la canté en inglés porque la familia hablaba en inglés, entonces me sale mejor en inglés. Y usted no me va a creer, pero esa mujer de no sé cuántos años, después de 3 días de no tener ninguna señal de vida, de pronto abrió sus ojos y comenzó a cantar conmigo Amazing Grace. Impresionante. La enfermera que estaba ahí, que la había atendido esos 3 días, nada más abrió los ojos de este tamaño
Y fue un momento maravilloso para toda la familia, nos gozamos, oramos, le dimos gracias a Dios y creo que al día siguiente, a los 2 días, murió. Pero qué impresión, se fue a encontrar con los brazos del Señor por la sublime gracia del Señor, que encontró a un infeliz y lo perdonó. Y el apóstol Pablo, en este pasaje que vamos a leer el día de hoy, habla de esa sublime gracia del Señor. Póngase de pie conmigo y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 1 a partir del verso 12. Y dice la palabra de Dios así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Escuche eso. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta porción de tu palabra y pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que utilices tu Espíritu Santo y esta palabra inspirada para hablar a nuestro corazón. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tome asiento. Ya hemos visto, 1 Timoteo es una carta que el apóstol Pablo escribió a un encargado, a este joven que fue su compañero, y que la semana pasada vimos que este joven también se encontró con la gracia de Dios, con la sublime gracia de Dios en el primer viaje misionero del apóstol, cuando llega a la ciudad de Lidia. Iconio, Lidia y Derbe, ¿sí? Llegó a esta ciudad de Lidia y ahí se encontró con estas 2 mujeres, con Eunice, que era su mamá, y con su abuela Loida. Y este joven creyó el evangelio, y en el segundo viaje misionero Pablo regresa y todo el mundo hablaba de la transformación impresionante de este joven, a tal grado que Pablo lo tomó consigo y se lo llevó. Y ahora Pablo deja encargado a Timoteo porque escucha que en la iglesia en Éfeso se han metido falsos maestros y se han autonombrado falsos profetas, eran falsos profetas, falsos maestros. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, por esta razón te dejé en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y más adelante le dice: y te escribo estas cosas para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte o fundamento de la verdad. Aquí está el joven Timoteo con este gran encargo de mandar que no hubieran falsas doctrinas y que la gente se comportara en la iglesia y en su vida de acuerdo a la doctrina. Por eso hemos llamado esta serie Al 100. Al 100, doctrina y conducta, porque Pablo le interesa que nosotros vivamos, que conozcamos la doctrina y que vivamos de acuerdo a esa doctrina. Así es que en este capítulo Pablo enseña de este glorioso evangelio que transforma la vida, de esta sublime gracia. Y ya había hablado de Timoteo, cómo esta sublime gracia lo transformó. Y vamos a ver 3 cosas en esta tarde que nos van a ayudar a entender lo que es la sublime gracia y cómo afecta nuestra vida el día de hoy. En primer lugar, la sublime gracia de Dios es poderosa para transformar. En segundo lugar, vamos a ver que la sublime gracia de Dios es abundante para salvar.
Y en tercer lugar vamos a ver que la sublime gracia de Dios es abundante. La sublime gracia de Dios es abundante para que mantengamos la fe. Así es que en primer lugar, los primeros versos 12 y 13, vemos que la sublime gracia de Dios es poderosa para transformar. Estoy leyendo un libro que hace muchos años leí, lo empecé a leer otra vez y una vez más es uno de mis libros preferidos. Se llama Entendiendo a la gente, por el doctor Larry Crabb. Y lo que nos dice el doctor Larry Crabb es que la conducta que tenemos, los pensamientos que tenemos, esas costumbres que hemos desarrollado en nuestra vida, tienen una raíz común. ¿Cuál es esa raíz común? El pecado. Y el doctor Larry Crabb dice que para poder ser transformados debemos primero reconocer o entender el problema. Es decir, imagínense, tenemos un problema que se llama pecado, tenemos pensamientos que no deberíamos tener, tenemos acciones que tomamos que no deberíamos tomar, hacemos cosas y desarrollamos hábitos que nosotros mismos sabemos que no son beneficiosos y sin embargo los seguimos haciendo. ¿No le pasa eso a usted? ¿Verdad que sí? Y la pregunta es ¿por qué? Porque hay algo dentro de nosotros que la Biblia llama pecado, es una condición, y aunque ya fuimos perdonados de pecado, esa conducta aún permanece en nosotros. Es como la cabeza de una serpiente que aunque Jesucristo ya la descabezó, dicen que si tú te acercas a una cabeza de serpiente y la agarras te puede todavía morder y te puede envenenar. Entonces es como esa cabeza de serpiente, el pecado en nosotros, nos descuidamos e inmediatamente toma lugar en nosotros y nos lleva a esto. Y lo que dice el doctor Larry Crabb dice, Dios dio la solución al problema del pecado. ¿Cuál fue? La cruz del Calvario. Pero si nosotros no reconocemos que tenemos pecado, la cruz del Calvario no tiene sentido para nosotros. Y mucha gente cree en Dios, sí, cree en Jesucristo, sí, cree en la Virgen María, sí, pero nunca ha entendido el problema que tiene, que se llama pecado, y que ese pecado lo está destruyendo y que ese pecado lo va a llevar a la condenación eterna, a menos que tenga un encuentro con la gracia en la cruz del Calvario y Jesucristo venga a perdonar su pecado, a entrar en su vida y a hacer una transformación. Por eso vemos aquí que la sublime gracia de Dios es poderosa para transformar, porque la gracia de Dios en primer lugar perdona y transforma. Escuche, Pablo dice que él mismo era un blasfemo, un perseguidor y un injuriador. Esto está diciendo el apóstol Pablo. Dice, porque yo mismo he encontrado esa gracia. Dios me recibió a esa misericordia y la superabundante gracia de Dios me transformó, habiendo sido yo antes un blasfemo. ¿Y que sabe lo que quiere decir un blasfemo? Es una persona que habla mal de otros. Claro que ninguno de nosotros hemos hablado mal de alguien, ¿verdad? Eso solamente los blasfemos. Bueno, el apóstol Pablo fue un blasfemo, fue un perseguidor. Acuérdense, el apóstol Pablo persiguió a la iglesia, él era sumamente religioso. Él nos habla de su pedigrí en Filipenses capítulo 3, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a ser lo perseguidor de la iglesia. Y yo aventajaba a los de mi nación. Habla de todas esas cosas que él era, y era un perseguidor. De hecho, le pidió a los ancianos de Jerusalén que le dieran autorización para ir a la siguiente ciudad, que se llamaba Damasco, a encontrar a los creyentes para traerlos presos, que los enjuiciaran y que los mataran, como habían hecho con Esteban. ¿Se acuerda de Esteban? Lo apedrearon, y dice la Biblia que pusieron las ropas de Esteban en los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ese es Pablo. Y dice que Saulo consentía en su muerte. Ese es el final del capítulo 8. El capítulo 9 comienza diciendo: Saulo, Pablo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, pidió cartas a los ancianos para ir a Damasco y traer a los cristianos. ¿Usted ha visto a un toro bravo cuando empieza
rascar la tierra y baja la cabeza y empieza a respirar y comienza a fijar su mente en donde va a ir a investir. Eso es Pablo. Pablo estaba furioso contra los cristianos, quería ir a perseguirlos porque no entendía quién era Jesucristo, porque no entendía el pecado que había en él, porque estaba en ignorancia, pero tenía una religión y su religión le decía persíguelo, y ahí estaba pero dice la palabra de Dios que lo hizo por ignorancia. No quiere decir que él no tenía educación, porque era uno de los hombres más educados de aquel entonces. Hablaba griego, hablaba hebreo, fue educado con el mejor de los maestros de aquel entonces, con Gamaliel, y seguramente hablaba latín porque nació en una ciudad romana. Y entonces encontramos a este hombre, no es que no era educado, pero era ignorante de las cosas de Dios. Y dice, lo hice por ignorancia, pero la gracia de Dios perdona aún al peor de los pecadores, porque Pablo dice ahí que él era el pecador número 1. Yo no sé cuál sea tu historia, pero Dios sí la conoce. Y yo no sé qué haya pasado en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Y Dios, en su misericordia y en su sublime gracia, quiere alcanzarte y perdonarte, porque Él te ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por ti. Ahora ya no estás en ignorancia, ahora lo sabes, y si tú lo rechazas es porque lo estás haciendo no por ignorante, sino porque quieres seguir en tu pecado y le dices a Dios, no me importa cuánto me amas, no me importa que Jesucristo haya venido en la cruz, yo quiero seguir en mi borrachera, en mi adulterio, con mi amante, no quiero saber de ti. Pero la gracia sublime te perdona y te transforma, porque la gracia de Dios además te da propósito y significado en tu vida. Fíjate que la vida del apóstol Pablo, llegó un momento en que todo lo que él quería era simplemente ser religioso, cumplir con las leyes, cumplir con ritos, cumplir con todas estas cosas, porque realmente en su corazón había un vacío terrible. No encontraba satisfacción para su alma, no encontraba paz para su alma, y por eso seguía su religión y por eso se hizo tan celoso de su religión. Pero así como Pablo estaba vacío, la gente anda en sus borracheras y porque hay un vacío en su corazón y con algo lo quieren llenar. Había una señora que fue a hablar con Josh McDowell y le dijo, no puede ser, me siento terrible, he estado con 5 hombres diferentes los últimos 5 días y no encuentro paz en mi alma. La vida no puede ser así. Le dijo, efectivamente, tú necesitas a Jesucristo, necesitas significado y propósito para tu vida. Jesucristo, la sublime gracia de Dios, te da propósito y significado para tu vida. Escucha, la gracia de Dios te levanta, la gracia de Dios te fortalece, y dice el apóstol Pablo, y me puso en el ministerio, me tuvo por digno para ponerme en el ministerio. ¿Sabes que Dios también te quiere poner en el ministerio y que tú y yo somos ministros de Jesucristo? ¿No dice la palabra de Dios en 2 Corintios que nosotros somos embajadores en cadenas? No solamente nos rescata, nos perdona, nos restaura, nos transforma, sino nos toma para ser sus ministros y sus embajadores. Esa es la gracia sublime de Dios, que es poderosa para transformar. Pero no solamente la gracia sublime es poderosa para transformar, la gracia sublime de Dios es abundante para salvar. Dice aquí en el verso 14, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo. Y Pablo utiliza una palabra que llama mucho la atención. Es la palabra griega hipersplenase, que quiere decir hiper, sobre, plenace, abundante. Es sobreabundante, y dice que es para llenar tu corazón de fe y de amor. Escucha, ¿tú necesitas fe? ¿Verdad que sí? Todos nosotros tenemos fe, pero hacemos como aquel hombre: Señor, ayuda a mi hijo. Si crees solamente, si tienes fe, Señor, sí tengo fe, pero ayúdame
Ayuda en mi incredulidad. Nosotros tenemos fe, pero hay veces que nos asalta la duda, hay veces pero la palabra de Dios dice que la superabundante gracia de Dios nos llena de fe y amor que es en Cristo. Ahora escuche, la fe que está hablando aquí es lo que la Biblia llama la fe salvadora, porque hay una fe que es común y hay una fe que es salvadora. ¿Qué es la fe común? La fe común es la fe que cualquier persona tiene. Tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí, claro. ¿Tú crees que Jesucristo murió en la cruz? Ah, claro. ¿Tú crees que Jesucristo nació de la Virgen María? Claro. ¿Tú crees que Jesucristo hizo milagros? Sí, claro que hizo milagros. Pero esa es la fe común que mucha gente tiene. Pero la fe salvadora va mucho más allá que solamente intelectualmente decir, sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo creo en sus milagros, sí, yo creo en esto. La fe salvadora es que cree en lo que Jesucristo, no solamente en lo que es, sino lo que Él hizo, y esa creencia tú has depositado toda tu confianza en Él para tu salvación. Dicen que había un hombre que se llamaba Baudin, que cruzaba las cataratas de Niágara, pusieron un cable de lado a lado y se subía en un monociclo y se cruzaba. Y la gente le aplaudía y después regresaba y agarraba una silla, se la ponía y cruzaba y la gente le aplaudía. Y después venía y se ponía más cosas y cruzaba y la gente le aplaudía. Todo el mundo estaba fascinado y les preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo llevar a uno de ustedes conmigo en esta silla de al otro lado? Y la gente decía, sí, claro, sí, ya te vimos cómo cruzaste una vez, cruzaste otra vez, cruzaste. Y dijo, bueno, ¿quién se sube? Déjame decirte, ¿estás dispuesto a entregarle tu vida a Jesucristo o estás solamente dispuesto a aplaudir? Gloria a Dios, qué bueno que fue a la cruz, qué bueno que murió por nosotros, qué bueno que fue sepultado, qué bueno que resucitó. Pero la pregunta es, ¿tú has puesto tu confianza en Él? ¿Estás confiando tu vida en Él? Esta es la fe y este es el amor, porque además el amor no es un amor como cualquier amor, como el querer, ¿verdad? Yo te quiero, ¿verdad? El amor que está hablando aquí es el amor incondicional, el que ama sin condición, el que ama porque quiere amar. Y ahí es donde muchos de nosotros, como decía mi abuelito, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesucristo dijo, ámense unos a otros, y dijo, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ¿qué? Ama a tu enemigo. ¿What? ¿Qué? Ama a mi enemigo. Ese es el tipo de amor que está hablando el apóstol Pablo, la fe y el amor. Así es que tenemos esta superabundante gracia que abunda para salvar y llena de fe y amor, y además salva a los pecadores. Mire qué maravilloso. El apóstol Pablo dice que él fue salvado, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escucha, cuando Pablo dice esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, se está refiriendo a ti. Esta palabra es verdadera, esta palabra es fiel, que Jesucristo vino a morir por los pecadores. Él vino para perdonarte a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Esta es la salvación para los pecadores. Escucha, Jesucristo, Dios siempre toma la iniciativa. Cuando en la Torre de Babel los hombres se rebelaron a Dios y en lugar de esparcirse por la tierra se juntaron y dijeron, vamos a hacer una torre que llegue hasta el cielo, vamos a hacer nuestra religión nos va a llevar al cielo y nos vamos a hacer un nombre y nadie nos va a separar. Dice que Dios entonces confundió su lengua, pero escucha lo interesante. Fue Dios el primero que descendió a encontrarse con los hombres. Cuando Adán pecó, rápido se consiguió su religión y se puso una hoja de higuera y después fue y se escondió. Y así hay mucha gente que se está escondiendo de Dios y que tiene su religión como taparrabo, ¿verdad? Para cubrir su vergüenza y su desnudez. Sin embargo, Dios viene y le dice a Adán,
¿dónde estás? Ay, Señor, tuve vergüenza porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del fruto del árbol que te dije que no comieras? Dios sabe dónde estás en este momento y Dios te quiere perdonar. Él ha tomado la iniciativa y te ha venido a buscar en Jesucristo. Y si en esta tarde tú estás escuchando ahí en la comunidad de tu hogar y a lo mejor nunca le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, Jesucristo te quiere perdonar. Él te está buscando. Si esta tarde usted está aquí pero nunca ha tenido un encuentro personal con la sublime gracia de Dios que transforma y que salva, hoy Dios te quiere salvar y te quiere perdonar de todos tus pecados. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer una manda, tienes que hacer alguna cosa, tienes que creer y confiar tu vida en Jesucristo. Él ya lo hizo por ti y lo único que quiere es que tú confíes tu vida en Él. Y finalmente dice que esto es para gloria de Dios. Dice ahí en el verso 7, por tanto al Rey de los siglos, al inmortal invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria. Esta transformación no es para la gloria de las personas, esta transformación es para la gloria de Dios. Finalmente Dios nos creó para su gloria y cuando nosotros entregamos nuestra vida y nos dejamos ser usados por Él, nuestra vida le va a dar gloria a Él. Y déjenme preguntarle, ¿usted le quiere dar gloria a Dios? Déjese ser usado por el Señor. Estamos aquí para darle gloria a Dios. Y finalmente el número 3, en los versos 18 al 20, la sublime gracia de Dios es abundante para mantenerte en la fe. Ya vimos que Dios es el que toma la iniciativa, el que derrama su gracia abundantemente y que nos capacita para la milicia. Pero cuando le dice aquí a Pablo a Timoteo, este mandamiento te doy, Timoteo, para que conforme a las profecías que hicieron a ti, milites en ellas la buena milicia. Le voy a explicar lo que quiere decir esa palabra militar, la milicia. Militar la milicia es cuando tú vas y te registras en el ejército. Entras al ejército y te registras y firmas ahí tu nombre y pones tu firma, y cuando estás ahí en el ejército a las 3 de la mañana el capitán o el general o el teniente viene y te levanta a las 3 de la mañana y no le dices como a tu papá, nah, me acosté tarde anoche. ¿Tú crees que tienes esos derechos de decirle no? Porque cuando el teniente o el coronel o el general dice levántate a las 3 de la mañana, no tienes otra opción más que levantarte, porque estás militando en la buena milicia. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tienes que pelear esta batalla, tienes que andar, tienes que sujetarte al señorío de Jesucristo y pelear esta batalla. Es la fe la que nos sostiene. Es la fe es esa creer en lo que Dios dice, no en lo que yo me imagino. Ahora, cuando alguna persona dice aquí que estos dos, Himeneo y Alejandro, se apartaron, pero seguramente ellos no tenían una fe legítima, no tenían una fe salvadora, sino una fe común, y por eso se apartaron. ¿Por qué? Porque dice aquí, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual. Dice aquí que la palabra de Dios, que la gracia de Dios es abundante para mantenernos en la fe. Porque cuando nosotros dependemos de los recursos de la gracia, podemos militar en la milicia y podemos vencer. Sí, tenemos pruebas, sí, tenemos dificultades, sí, tenemos aflicciones, sí, tenemos muchas cosas. Y a veces hemos perdido batallas, ¿sí o no? Pero la guerra no está perdida, la guerra ya está ganada, se ganó en la cruz del Calvario, ya está ganada, y ahora tenemos la gracia de Dios nos mantiene en el Señor. No podemos caer de la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor nos restaura, porque el Señor nos levanta, porque el Señor es el que ya venció y Él va a cumplir su propósito en nuestra vida. Para terminar, déjeme decirle esto. Jack Handley, hay un libro que escribió que se llama Recuerdos Borrosos. Y cuenta la historia de cuando él estaba en la escuela elemental, había un bully que lo molestaba. Usted sabe lo que es un bully, ¿verdad?
uno de esos, no sé, abusadores en la escuela, no sé cómo se diga en español, pero creo que el término se castellanizó y ahora se dice, le hicieron bully. Este bully lo que hacía era quitarle su dinero de lunch. Entonces, todos los días le quitaba el $1 que le daba su mamá para el lunch. Llegaba y le cobraba, y hoy es miércoles, te doy un zape, ¡pa! Y y entonces le quitaba ese $1. Entonces, un día se cansó. Llega un momento en que te cansa que te estén bulleando. Entonces dijo, voy a aprender karate para que la próxima vez que este bully me quiera venir a cobrar a quitar mi $1, pues yo ya sé karate. Entonces se fue para la escuela de karate y ¿qué cree? Las clases de karate le salían $5 por clase. Y entonces dijo, no, pues se llevó su $1 ya mejor. Le salía más barato. Escuche, precisamente eso es lo que muchos cristianos hacemos cuando ya tenemos la victoria y la fe nos mantiene y estamos enrolados para pelear la buena batalla. Pero pues ¿cómo voy a luchar contra el pecado? Entonces prefiero vivir sujeto a mis deseos pecaminosos que vivir en la victoria que Jesucristo ya me ha dado. La sublime gracia de Dios no solamente te transforma, no solamente te salva, sino que la gracia de Dios te sostiene y Él es fiel para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Así es que esta tarde, esta sublime gracia de Dios te está hablando, te está llamando. Y Dios puede transformar tu vida y te puede sostener. Te transforma, te salva y te sostiene.